Bien, ¿por qué es importante trabajar con unidades de medida y ponernos de acuerdo en qué sistema de unidades estamos trabajando? Hay muchos ejemplos relacionados a esto. Uno es, por ejemplo, que la sonda, una de las sondas que se envió a Marte en el 99 para estudiar el clima de Marte, tuvo problemas para aterrizar, y eso es porque un grupo utilizó el sistema internacional y otro grupo, el que diseñó otra parte del sistema de navegación, estaba trabajando con otro sistema de unidades, el sistema inglés. Entonces, esa falta de coordinación hizo que los cálculos no se realizaran correctamente y esta sonda de varios millones de dólares se estrellara y no sirviera para nada. Ejemplos de este tipo hay muchos, no voy a discutir ahora, pero esto está mostrando que hay que tomarse un tiempo en digamos, acordar bien qué unidades vamos a usar. Por otro lado, bueno, este es un repaso de lo que es un orden de magnitud. Si nosotros tenemos un número, y ese número se puede expresar en la notación científica, aquí está mostrado, este exponente del número me va a dar una idea del orden del número. Por ejemplo, el radio de la Tierra expresado en metros, ¿sí?, es este número que está acá. Serían 6.370.000 metros. Este radio de la Tierra tiene un orden de magnitud de 6, porque yo lo puedo escribir con una notación científica de esta forma, donde el superíndice es 6. Más que nada a mí no me interesa discutir eh, eh, órdenes de magnitud de un número, sino que en general yo utilizo los órdenes de magnitud para comparar un número con otro número. Entonces, si yo quiero comparar el diámetro de la Tierra o el radio de la Tierra con el radio de un átomo que está aquí, yo puedo ver y restar entre el exponente, este numerito que está ahí, en realidad está mal escrito, sería 2 por 10 a la menos 10 metros. Y yo quiero comparar esto con 6,4 por 10 a la 6 metros. Si yo quiero comparar estos números, o sea, el diámetro de un átomo y el diámetro de la Tierra, que es este que está acá, entonces yo puedo simplemente comparar órdenes de magnitud entre los números. O sea que me fijo la diferencia que hay entre menos 10 y 6. Hay 16 unidades, o sea que hay 16 órdenes de magnitud de diferencia entre ambos números. Y esto me da una idea de la diferencia que hay entre los números. En el análisis dimensional hace comparaciones de este tipo en general, de órdenes de magnitud, pero obviamente trabajando con unidades, ya vamos a ver, estoy simplificando un poquito el análisis, hacer este tipo de comparaciones y de aquí, y al hacer este tipo de comparaciones yo puedo sacar información útil. Por lo tanto, nosotros tenemos muchas órdenes de magnitudes. Si nosotros estamos hablando de la longitud o de la masa de las cosas, tenemos muchos órdenes de magnitudes. Para manejarnos con los órdenes de magnitud, para manejarnos entre todos estos órdenes de magnitudes, nosotros tenemos dos opciones. Una, mantener una misma unidad de medida, por ejemplo el kilogramo, como está aquí abajo, y cambiar este exponente. Y la otra opción es cambiar las unidades de medida poniendo múltiplos y submúltiplos del kilogramo. Así tenemos el gramo, el kilogramo, tenemos megagramos, teragramos, un montón de múltiplos, y tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos como en el múltiplo de una unidad,
va a haber homogeneidad dimensional, pero también tiene que haber homogeneidad en la unidad de medida. ¿Sí? Esto es obvio y yo creo que ustedes lo tienen claro, pero no está de más repasar un poquito. Y fíjense cómo se puede usar el análisis dimensional para hacer un cálculo a priori, por ejemplo. Voy a leer lo que dice acá. Un modelo y una estimación para saber cuál es el tamaño de estos átomos es colocar una gota de aceite que se puede medir con una pipeta de 1 milímetro cúbico, se esparce sobre una superficie del agua, por ejemplo esta que está aquí, y se forma una capa de espesor uniforme. Se puede llegar a extender, en los experimentos que se hicieron, cerca de 10, o sea, una mancha que tiene 1000 centímetros cuadrados. Y yo puedo hacer alguna suposición. Una de las suposiciones fuertes, pero se puede hacer, es que esta capa de aceite esparcida no se puede distribuir en más de 1000 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque se puede suponer que está conformado por un diámetro atómico, ¿sí? O un, eh, un diámetro molecular del aceite. Entonces, por eso no lo puedo separar más. Entonces, si yo hago esa suposición fuerte, yo puedo estimar cuántos átomos hay en esta capa de aceite. Entonces yo podría hacer algunos cálculos. Voy a suponer que el volumen de aceite es de 1 milímetro cúbico. No sé, creo que esto está muy chiquitito. Voy a ver si lo agrando un poco más. Puede ser que sea de 1 milímetro cúbico el tamaño de la gota de aceite. El área que yo tengo, que puedo llegar a obtener es de 1000 centímetros cúbicos. Si yo calculo cuál es el valor en milímetros cúbicos del área, tengo este valor que está aquí, 10 a la quinta. Si yo divido 1 milímetro cúbico sobre el área, yo voy a tener, acá hay algo mal, acá debería ser 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 sería equivalente a el espesor de esta película, y el espesor de esta película es 10 a la menos 5 milímetros. Y yo quiero expresarlo esto en metros. Yo voy a colocar por un coeficiente de conversión y voy a llegar a que el espesor de la película de esta mancha de aceite es igual a 10 a la menos 8 metros. A ver, sería este espesor. Este espesor es igual a 10 a la menos 8 metros. Entonces, si este valor de 10 a la menos 8 metros lo quiero expresar en nanómetros, voy a llegar a que esto es igual a 10 nanómetros. Y yo podría decir que ese es el tamaño de una molécula de aceite de la que está formado toda esta mancha de aceite. Como yo no puedo distribuir más la mancha de aceite, yo voy a suponer, esta es la suposición fuerte, que esto es equivalente a la dimensión, suponiendo que es esférica la molécula, del aceite. Y si vamos a ver, y si yo después, la siguiente parte del cálculo está acá, si yo después puedo calcular el número de átomos como el área total de la capa sobre el área proyectada de cada una de estas esferas del diámetro que recién calculé. Y suponiendo que hay una distribución cúbica, o sea que las moléculas están
están dispuestas una al lado de la otra, siguiendo una distribución cuadrada. Entonces yo puedo calcular que hay ahí, en esa mancha de aceite, tengo 10 a la 15 átomos. Lo interesante de este resultado es que yo puedo comparar con información que hay en la bibliografía, y yo encontré por ahí que, acá está la referencia ahí arriba, que un aceite común, que puede ser, yo tenía por ahí el aceite común, esta es la molécula, fíjense que no es esférica del todo, no es monoatómica, sino que es una, como todos los aceites suelen ser cadenas largas. Esta, esta molécula tiene tamaños 20 Armstrong, es el tamaño de estas moléculas, y de una molécula de ácido esteárico, de un aceite común, donde esto me da espesores del orden de 1,5 Armstrong. 1,5 Armstrong es equivalente a, acá no está, pero un Armstrong es equivalente a 10 nanómetros. Podemos ver que la estimación que nosotros hicimos, que el espesor de esas moléculas de aceite son del orden de 10 nanómetros, está más o menos en el orden del espesor de esta capa, de esta molécula, perdón, de ácido esteárico, que es un aceite. Entonces fíjense que con un análisis teórico dimensional, además de un experimento, necesitamos esas dos cosas, podemos sacar conclusiones interesantes, aproximadas y bastante buenas dentro del orden de magnitud. Así hay muchas otras aplicaciones. Esto ya lo vimos en la clase pasada, y que tiene que ver con que nosotros podemos elegir los diferentes grupos básicos de dimensiones, por ejemplo longitud, masa y tiempo, y en función de eso construir las magnitudes derivadas, como velocidad, aceleración y masa. Y dependiendo del tipo de grupo básico que nosotros elijamos, podemos tener distintas relaciones dimensionales. Fíjense, por ejemplo, para la masa, o esta que yo marqué en rojo, para la fuerza, diferentes relaciones dimensionales para la fuerza que serán distintas en función del grupo de dimensiones básicas que yo elija. Vamos a ver otro uso del análisis dimensional. El otro uso que yo quiero mostrar es, por ejemplo, si yo quiero calcular el periodo de oscilación de un péndulo simple. Está esquematizado aquí. El periodo de oscilación de un péndulo simple puede ser que yo tenga anotado en un apunte, en una carpeta, en un libro, y yo haya encontrado dos opciones. Una esta y la otra esta que está acá. Fíjense que cuál es la diferencia. La diferencia es que dentro del radicando tengo H sobre G, y aquí tengo G sobre H, donde H, acá yo le cambié la letra, H vendría a ser la longitud de esta cuerda, y G es la aceleración de la gravedad. No puse ese dato. Yo puedo distinguir, haciendo un análisis dimensional, cuál de estas dos fórmulas es la correcta. ¿Cómo hago eso? Está representado aquí abajo. Otra vez está chiquitito, voy a ver si lo agrando un poco más. Creo que ahí se ve un poco mejor. Y fíjense, vamos a seguir el análisis que habría que hacer. Reemplazo cada una de estas cantidades, h, que es una longitud, por la dimensión de longitud. G, que es la aceleración de la gravedad, la reemplazo por L sobre tiempo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Voy a hacer más grande esto. Así podemos ver bien. Voy a sacar todo lo que molesta. Ahí. Entonces, lo que yo les decía.
la longitud y esto. Entonces, mirando las dimensiones de h, que son longitud, mirando las dimensiones de g, que estaba aquí abajo, que son longitud sobre tiempo al cuadrado, mirando las dimensiones de 2, como 2 es un número, una constante adimensional, se coloca 1, que es el elemento neutro de la multiplicación, por eso. Como pi es otra constante adimensional, se coloca 1, porque es un elemento neutro de la multiplicación, porque acá yo tengo productos de dimensiones. Opero todo esto y llego a que acá hay un paso algebraico intermedio y tengo la raíz cuadrada de t al cuadrado. Al final llego a que el primer miembro tengo tiempo, obvio, porque esto es el periodo y todo el periodo se mide en unidades de tiempo. Esto que está acá son unidades de tiempo. Las relaciones que hay entre las dimensiones y las magnitudes son estas, ¿sí? Creo que es bastante obvio esto. Esto es aquí y esta es la magnitud de G. Acá estaba H. Entonces, esto es la raíz cuadrada. Como hay homogeneidad dimensional entre ambos miembros, yo voy a decir que esta fórmula que está aquí, la primera, la de la izquierda, es correcta dimensionalmente al menos. Vamos a mirar la de la derecha. La de la derecha hago exactamente el mismo procedimiento. La unidad del primer miembro es tiempo, del periodo es tiempo. En eso no hay diferencia. Y las unidades del segundo miembro serían 1 y 1 para 2 y para pi. Para g sería L sobre t cuadrado. Para h sería longitud, porque h es la longitud de este hilo. Opero algebraicamente y llego a esta proposición, que en el primer miembro tengo tiempo como unidad dimensional y en el segundo como magnitud dimensional y en el segundo tengo 1 sobre tiempo al cuadrado. Obviamente no hay homogeneidad dimensional, por lo tanto no hay, esta fórmula no va a ser correcta. Este procedimiento básico y ejemplo muy simple está mostrando la potencia de la técnica. Vamos a ver cómo después la vamos a utilizar para algo más útil. Acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, si yo dejo caer una manzana desde una altura h1 y tarda un determinado tiempo en caer, un tiempo t1. Si yo ahora duplico esa altura, llevo la altura h2, de tal forma de que h2 es 2 veces h1. La pregunta es, ¿qué pasará con el tiempo 2? Que tarda en caer la manzana al piso. Obviamente estamos ignorando la presencia del aire. Entonces, podría ocurrir que el tiempo que tarda en caer aumenta con la altura h. Esa es una opción. O sea, más altura, más tiempo. Esto es bastante razonable. Por lo tanto, yo puedo decir que el tiempo es proporcional a la altura h. ¿Sí? Proporcional con alguna potencia alfa. ¿Sí? Puede ser proporcional a la primera potencia, a la segunda potencia. Yo también puedo decir que estoy analizando que otras magnitudes pueden influir en el tiempo. Si el tiempo que tarda parece que disminuye cuando aumenta la masa de la manzana. O sea, yo podría decir que mayor masa me da menor tiempo. Esto parece razonable. Entonces yo podría plantear que el tiempo es proporcional a la masa elevada a alguna potencia. Y también yo podría decir que parece razonable que el tiempo que tarda va a depender de la aceleración de la gravedad. Entonces yo podría proponer que el tiempo
sea proporcional a la aceleración de la gravedad elevado a una potencia. Entonces yo podría hacer, ignorando rozamiento con el aire, principio de Arquímedes y cualquier otra cosa más, la altura, la masa y la aceleración de la gravedad son las tres magnitudes que van a influir en el tiempo. Por lo tanto, yo tengo que ver esto de un análisis teórico sabiendo un poquitito de la física del problema. Yo, sabiendo esto, yo puedo plantear un análisis matemático para saber cómo están relacionadas estas magnitudes. Entonces, el análisis matemático que yo voy a hacer es el siguiente. Yo voy a decir que el tiempo va a ser proporcional a h a la alfa, masa a la beta y la aceleración de la gravedad a la gamma. Obviamente no conozco ni alfa, ni beta, ni gamma. Lo que voy a hacer es el análisis dimensional para tratar de calcular estos valores. Entonces, sabemos que a la izquierda tenemos un tiempo t, o sea, a la izquierda en el primer miembro la dimensión que tenemos es tiempo. Y en el lado derecho tenemos también que tener tiempo para que haya homogeneidad dimensional. Entonces las dimensiones de la izquierda y la de la derecha tienen que ser iguales. Entonces, ¿cómo yo hago y cómo yo busco que sean iguales? En principio, si yo sé que la altura está elevado a la potencia alfa, que la masa a la potencia beta y que la aceleración de la gravedad a la potencia gamma, yo puedo colocar estas magnitudes y cada una de estas magnitudes elevado a su correspondiente exponente de esta forma, y cada una de estas magnitudes expresarlas como magnitudes fundamentales o magnitudes básicas, es lo mismo. Entonces yo voy a decir que donde dice longitud, donde dice altura, va a ser una unidad de longitud elevado a la potencia alfa. Donde dice masa, va a ser una magnitud de masa elevada a la potencia beta. Donde dice aceleración de la gravedad, será una magnitud de longitud dividido tiempo, todo eso elevado, tiempo al cuadrado, perdón. Tiempo al cuadrado, todo eso elevado a una potencia gamma. De tal forma de que si yo distribuyo gamma, me queda como está escrito acá. L a la gamma dividido tiempo sobre 2 gamma. Entonces, lo que yo tengo acá es una ecuación dimensional y obviamente tiene que haber homogeneidad dimensional en esta expresión física. Y de esta forma yo tengo la posibilidad de encontrar valores de alfa, beta y gamma que satisfagan la homogeneidad dimensional. Eso es lo que yo tengo que hacer. Por lo tanto, como ustedes se darán cuenta, tengo tres incógnitas, ¿sí? Y voy a necesitar plantear, estas son las incógnitas, ¿sí? Esta y esta es la misma incógnita. Voy a necesitar plantear tres ecuaciones. Una ecuación va a salir de hacer un balance de toda la masa que hay en el primer miembro y de todas las unidades de masa que hay en el segundo miembro. Y eso es lo que hago al principio. Yo, fíjense una cosa, en el primer miembro yo tengo masa elevado a la 0, longitud elevado a la 0 y tiempo elevado a la primera potencia. Eso es lo que tengo acá. Entonces voy a mirar los exponentes. El exponente de la masa del primer miembro lo coloco aquí. Y en el segundo miembro voy a colocar los exponentes de la masa que yo observo en el segundo miembro.
la masa está elevada a un exponente beta, por lo tanto coloco beta. Estoy igualando, acuérdense, igualar exponentes. Entonces igualo exponentes para la masa, 0 igual a beta. Igualo exponente para la longitud. Obviamente la longitud en el primer miembro dijimos que está elevado a la 0, por lo tanto coloco 0. En el segundo miembro me fijo que la longitud a qué exponente está elevado. Está elevado a, por un lado, alfa, coloco alfa. Y por otro lado, fíjense que acá hay todas multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Las divisiones, acuérdense que se pueden tomar como multiplicaciones cambiándole el signo al exponente. Acá L está elevado a la potencia gamma. Acuérdense que el producto de potencias de igual base se resuelve sumando los exponentes, ¿sí? Manteniendo la base. Por lo tanto, yo voy a sumar alfa más gamma. Por eso coloqué alfa más gamma aquí. Por otro lado, vamos a ver la tercera ecuación. Tengo que igualar exponentes. Para el tiempo tiene el exponente 1. Por lo tanto, en el primer miembro coloco 1. En el segundo miembro me fijo dónde está el tiempo está aquí, ¿sí? Dividiendo. Por lo tanto, yo voy a poner con signo negativo, porque está dividiendo, menos 2 gamma. Porque tiempo está elevado a la 2 gamma, pero está como denominador. Entonces tengo 3 ecuaciones y tengo 3 incógnitas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tratar de encontrar valores de beta, gamma y alfa que satisfagan estas 3 ecuaciones. Entonces, buscar valores de gamma, alfa y beta. Este sistema de ecuaciones puede ser que sea determinado y otras veces puede ser que sea indeterminado. Cuando es un sistema determinado es fácil. Digamos, hay ecuaciones, o sea, todas las ecuaciones son esenciales. Y otras veces, cuando es indeterminado, resulta que una de estas ecuaciones es una combinación lineal de las otras. Y por lo tanto, no voy a tener el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Voy a tener que fijar a priori una incógnita y a partir de eso voy a tener que ir calculando las otras. Por eso, los valores de los coeficientes beta, gamma y alfa no van a ser únicos, van a ser infinitos en algunos casos. Lo importante es encontrar una de estas combinaciones, la que sea más cómoda de expresar para nosotros. Sabiendo entonces, bueno, acá para llegar desde estas ecuaciones a los valores de beta, gamma y alfa, en este caso es muy fácil. Beta yo veo que es igual a 0, entonces yo puedo colocar beta. Y veo aquí abajo, en la última ocasión, que 1 es igual a menos 2 gamma, por lo tanto, gamma, fíjense, menos gamma es igual a 1 medio. Y por otro lado, vemos que si yo sumo alfa más gamma, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, alfa y gamma tienen que ser iguales y opuestos. Acá, bueno, sí, gamma es igual a menos 1 medio y alfa es igual a 1 medio. Por lo tanto, yo puedo escribir esta fórmula dimensionalmente compatible, que la magnitud tiempo, ¿sí? El primer miembro, es igual a h, o sea, la longitud de la altura a la que yo tiro la manzana, elevado a la potencia a la potencia alfa, alfa vale 1 medio, por masa elevado a la 0, por la aceleración de la gravedad elevado a la menos 1 medio, y
Si yo reordeno un poquitito más y trato de eliminar este signo proporcional, yo puedo colocar lo siguiente. Puedo decir que el tiempo que tarda en caer una manzana es igual a una constante de proporcionalidad C, que es adimensional. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Multiplicado por el valor de la altura dividido la aceleración de la gravedad elevado a la 1 medio. Y de esta forma yo tengo algo que es dimensionalmente consistente. Y si yo divido esta expresión que está en negro, ¿sí? Divido T2 sobre T1, ¿sí? Obviamente será la constante por H2 sobre G a la 1 medio dividido C por H1 sobre G a la 1 medio. Yo puedo cancelar la G, puedo cancelar la C y me va a quedar esta expresión que está aquí en rojo. Que si yo miro un poquitito más, veo que si yo duplico si yo duplico la altura, o sea, este término H2 sobre H1 es igual a 2, el tiempo se incrementa pero con la raíz cuadrada de 2. Eso es algo que puedo sacar de aquí y puedo corroborar con experimentos. Cuando yo corroboro con experimentos puedo ver que este análisis dimensional que yo hice es correcto. Y lo que yo puedo hacer es entonces comparar tiempos relativos. Y otra cosa es que yo no puedo predecir exactamente cuándo va a tardar. Lo único que yo puedo hacer es comparaciones relativas entre diferentes valores en este caso, de los tiempos. Entonces, si yo hago un experimento, o mejor dicho, si yo agarro esa expresión que yo encontré, que es esta que está acá, y grafico, no, perdón, acá yo hice experimentos. Yo obtuve esta ecuación desde un análisis dimensional. Pero yo puedo hacer experimentos. Estos son experimentos que yo hice y coloqué aquí. Hice, lancé un objeto, no una manzana justamente, de diferentes alturas, medí el tiempo que tardaba en caer y entonces grafico tiempo. Estoy trabajando con esta ecuación. Versus la raíz cuadrada de h. Entonces, esta pendiente que yo tengo acá es igual a este C', que este C' es igual a, lo que yo hice fue sacar G, que es un coeficiente constante afuera de la raíz. Entonces yo tengo esta relación de dos coeficientes, C' igual a esto que está acá, igual a esta pendiente. Yo encontré que esta pendiente vale esto, este valor que está acá, 0,859 y algo más. Esto no sé por qué hice dos veces acá lo mismo, pero es el mismo gráfico, solamente que este está más limpio. Entonces, de esta manera yo puedo ver que como se cumple la relación para distintos valores de h, se cumple esta relación que yo encontré aquí, yo puedo decir que este método de análisis dimensional me sirve para obtener una relación entre el tiempo que tarda en caer la manzana y la altura. Y la otra conclusión interesante que yo veo acá es que la masa de la manzana no influye en el tiempo. ¿Por qué no influye? Porque aquí adentro en la expresión que salió del análisis dimensional no participa la masa.
Entonces, esta es una de las formas que se utilizan en física para estudiar un problema. Vamos a ver, este ejemplo que yo les di acá es un ejemplo muy simple de cómo usar un análisis dimensional. Pero les voy a contar un ejemplo un poquito más cruel, pero es algo que pasó en la vida real y es algo que puede demostrar que el conocimiento de la física y del análisis dimensional puede servir para sacar información de una manera muy indirecta, al parecer. Ustedes saben que en 1945 se hizo explotar la primera bomba atómica, ¿sí? En el desierto de Alamogordo, en Estados Unidos. Por lo menos desde lo que conocemos de la historia de Estados Unidos. Y eso era secreto, era estratégico. Esto era un secreto militar, pero para vanagloriarse, digamos, los militares publicaron en una revista de divulgación, Life Magazine, es una revista de divulgación científica, no muy importante, es la revista Life, seguramente ya la conocen. Varios años después, en 1950, sacaron una serie de fotografías de la bola de fuego que salió de la primera explosión, con una escala de tamaño, ¿sí? Y con una escala de tiempos. Entonces dijeron, fíjense cómo explota la bomba atómica que nosotros tenemos, ustedes no tienen nada así, y fíjense lo poderosa que es. Era propaganda, pero con alguna información. Y esto lo vieron mucha gente, entre medio un físico inglés, Geoffrey Taylor, no es el de la expansión en serie de Taylor, pero debe ser algún familiar seguramente. Y esta persona estimó cuál es la energía liberada por la expresión, lo cual era un secreto en ese momento. No habían dos fotografías, habían unas cuantas más. Si ustedes se meten a internet pueden ver, ahí hay muchos más fotogramas. Y esta información está disponible. Entonces, ¿qué es lo que hizo Taylor, este físico? Él sabía de explosivos, nunca había trabajado con una bomba nuclear, pero sabía qué cosas afectaban una bomba atómica, que sabía qué cosas afectaban la explosión de cosas, y sabía de matemáticas, sabía de análisis dimensional. Entonces lo que dijo él es, sabiendo de la física y sabiendo de la matemática, dijo, yo puedo hacer unas simplificaciones. Las simplificaciones son las siguientes. Como es una bomba muy poderosa, se puede considerar que la energía E de la explosión fue liberada en un espacio muy pequeño. Muy pequeño puede ser 1 metro, 50 centímetros. Porque si ustedes miran esta fotografía que está acá, fíjense que esta rayita que está aquí es una escala de 100 metros. Y esto en 16 milésimas de segundo tiene casi 250 metros de diámetro. Acá cambia la escala. Entonces dijo que esto se liberó en un espacio muy pequeño y luego considero que la onda de choque, ¿sí? La onda de choque es justamente esta esfera que se ve, ¿sí? La onda de choque es, no siempre es polvo, también hay vapor de agua que por diferencias de presión hacen que se condensen las gotas y por eso se vea una cosa blanca, ¿sí? Eso no es solamente característico de las explosiones nucleares, sino de cualquier explosión violenta. Inclusive la explosión que ustedes vieron en Beirut seguramente habrán visto en internet, en el puerto de Beirut hace, no sé, 5 o 6 meses atrás, se vio de la misma manera. Entonces él dijo que la onda de choque es esférica. Entonces, propuso que las variables, y esto es muy importante porque él sabía de la física del problema, que las variables que permiten predecir el proceso son el radio de la esfera, el tiempo, la energía, obviamente la energía se liberó en el instante inicial casi instantáneamente, y la densidad del medio, que en este caso es el aire. Él dijo que estas 4 variables son suficientes para escribir una ecuación que describa el proceso. Y por otro lado, como la expansión de la onda de choque es muy rápida, él pudo suponer
o hizo esta suposición, que la densidad del aire es constante. Entonces, él quiso proponer, se propuso encontrar esta expresión, una que me relacione el radio de la onda de choque con la energía, con la densidad del aire y con el tiempo. El problema es que no sabía cuál es esta función f. Pero utilizó el análisis dimensional y dijo, el radio está compuesto por una magnitud de longitud, el tiempo por una magnitud de tiempo, la energía por una magnitud de masa, longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, la densidad está compuesta por la magnitud de masa sobre longitud al cubo. Haciendo esto, este señor dijo, armó una matriz de coeficientes, una matriz donde colocó las potencias de cada una de estas magnitudes que participan en el modelo que él quiere buscar, esto que está acá. Puso los exponentes de la masa para el radio en esta columna, los exponentes para el tiempo en esta columna, los exponentes para la energía en esta columna y los exponentes para la densidad en esta columna. ¿Sí? No importa el orden, pero yo elegí la longitud, masa y tiempo, siguiendo este orden. Tampoco importa el orden aquí en el que se conozcan las magnitudes. Lo importante es obtener esta matriz, que es la matriz de coeficientes. ¿Sí? La matriz de coeficientes vendría a ser las potencias de cada una de estas magnitudes que participan en el problema, desarmadas en función de las magnitudes básicas que yo elijo. Yo elegí masa, longitud y tiempo. Una vez hecho eso, esperen que se me congeló el PowerPoint. Una vez hecho eso, hizo un análisis similar a lo que nosotros hicimos antes. Él dijo, bueno, quiero hallar esta función. Hallar esta función, radio en función de las otras variables, se puede saber a través del análisis dimensional de esta forma. Coloca el radio, que va a ser igual a una constante C adimensional, multiplicado por la energía elevado a un exponente, por la densidad elevado a otro exponente y el tiempo elevado a otro exponente. Pasando a magnitudes, en el primer término tenemos longitud y en el segundo miembro tenemos esto que está acá. Algo dimensional, por eso va a un 1, las dimensiones de la energía, las dimensiones de la densidad y las dimensiones del tiempo. Haciendo un balance, ¿sí?, de longitud, primero, yo acá lo que hice fue, fíjense, nada más que desarmé todos estos cocientes aquí adentro, los desarmé como potencias, agregándole un exponente negativo. Entonces desarmé un poquito más para que sea más cómodo de hacer la lectura, nada más. Entonces en el primer miembro, aquí, tenemos masa elevado a la 0, longitud de la primera potencia y tiempo elevado a la 0. Esas son las unidades del radio. Y en el segundo miembro tenemos todas las magnitudes derivadas del problema, escritas como en función de las magnitudes básicas, cada uno con su correspondiente exponente. Y ahora lo que hago es un balance de todos los exponentes de la masa, un balance de todos los exponentes de la longitud, un balance de todos los exponentes del tiempo. Llego acá, esto hay que hacerlo con paciencia, a estas relaciones. Veo que beta igual a menos alfa, de aquí saco que alfa es igual a 2 alfa, que 1 es igual a 2 alfa menos 3 por menos alfa. Acá decía beta, yo ya hice el reemplazo de alfa por beta. Y así voy manipulando, a veces voy, fíjense que voy de acá hacia acá, de acá llego a esto, de esto lo reemplazo acá abajo. Hacer todo este procedimiento es un poquitito complicado, pero es solamente álgebra que ven ustedes en primer año. ¿Sí? Se llega a esta serie de coeficientes, que beta es igual a menos 1/5, alfa 1/5, gamma 2/5.
Luego, entonces, ¿qué es lo que hizo este señor? Reemplazó esos valores en la ecuación 1. La ecuación 1 es lo mismo que vimos antes. Entonces reemplazó y encontró que el radio es igual a C, que es un coeficiente de proporcionalidad. Esto es un coeficiente adimensional de proporcionalidad. Y la energía a la 1/5 por la densidad a la menos 1/5 por el tiempo a la 2/5. Si encontró esta relación, todavía no tiene nada. Al encontrar esta relación no tiene mucho. Pero lo que hizo fue para trabajar un poquito más cómodo, empezó a transformarlo utilizando, esta es la misma expresión, usando logaritmos. Hay muchas formas de llegar. Yo encontré esta forma que es la más práctica de escribir. Encontró esta forma, que es una forma lineal, o es otra forma de linealizar expresiones de este tipo, ¿sí? Aplicando logaritmos. Entonces, encontró acá hay un paréntesis que hay que cerrar, creo que por acá. Entonces, no, esto está bien cerrado, esto está mal. Se cierra acá adentro, nada más. Entonces, esta expresión, 5 medios por el logaritmo de R es igual a 5 medios por el logaritmo de C, más 1 medio por el logaritmo de la energía, menos el logaritmo de la densidad, más el logaritmo del tiempo. Entonces, tomando todo esto, y lo graficamos en ordenadas, y tomando todo esto y lo graficamos en abscisa, resulta que es una ecuación lineal donde ¿dónde está? La pendiente sería 1, porque el logaritmo de t está modificado por un coeficiente 1, y todo esto sería la ordenada al origen. Entonces, eso es lo que hizo este señor. Tomó todas las fotografías que encontró con sus escalas de tiempo, ¿sí? Hojeó toda la revista, hizo todas las mediciones. Acá armó una tablita. Con esta tablita construyó ese gráfico, la ecuación que mencioné antes está acá arriba. Encontró estos puntos. Estos puntos salen de procesar esta ecuación. Acá estamos con el logaritmo de t. Fíjense el logaritmo de t. Acá está 5 medios del logaritmo de r, o sea, esta parte. Esta es la función que graficó. Vio que esto era lineal. Él hizo con mucho más puntos. Entonces se fijó dónde se intersecta esta gráfica con el origen. La intersección con el origen más o menos estaba por acá, alrededor de 12, ¿sí? 12 y algo, alrededor de 12. Y justamente ese número es todo este coeficiente que está aquí recuadrado. 12, o aproximadamente 12, es 5 medios del logaritmo de C más 1 medio del logaritmo de la energía menos el logaritmo de D. Este es el gráfico, no sé si es el gráfico real, pero es un gráfico que lo construyó otro autor utilizando todas las imágenes que habían en la revista. Fíjense que hubieron muchos más puntos y aquí se ve que la relación es lineal. Es el mismo gráfico, solamente que graficó las potencias del tiempo nada más. Habiendo hecho eso, encontró que es ordenada al origen. Como él sabía cuánto es la densidad del aire, este valor de C él lo obtuvo haciendo experimentos utilizando TNT. TNT es otro explosivo que seguramente ustedes habrán escuchado
mencionar antes. Él sabe que C es aproximadamente 1. Entonces, esto es conocido porque es la densidad del aire, y le quedó la única incógnita E. Procesando todo esto, llegó a que esto... Bueno, acá no está la solución, está más abajo. Procesando todo esto, llegó a que... Acá es todo el cálculo que hizo, despejando los exponentes y todo eso. Lo importante es esto que está acá. Todo esto trabajo de cálculo, cálculo. Llegó a que la energía era igual a 1,2 por 10 a la 21 ergios. 1,2 por 10 a la 21 ergios lo pasó a kilotones. Para pasarlo a kilotones, kilotón primero pasó a toneladas de TNT, después de pasar a toneladas, eso lo hace acá. Luego pasar a toneladas de TNT, pasó a miles de toneladas de TNT, que es un kilotón. Y lo que encontró, voy a poner acá, es este número que está acá abajo. No me deja el PowerPoint marcar, pero dice, el valor que él encontró es de 24.952 toneladas de TNT. Ese es el valor de la energía de esa explosión nuclear. Perdón, sí, nuclear, de la bomba atómica. Y eso es igual a aproximadamente 25 kilotones. Este numerito que encontró acá son 25 kilotones. Y estos 25 kilotones, después se supo, varios años después, que la potencia medida por los que desarrollaron, los que trabajaron en el proyecto Manhattan, dijeron que la potencia de ese experimento era de 20 kilotones. Fíjense que le acertó bastante bien dentro del mismo orden de magnitud y de hecho un valor bastante cercano. La diferencia que hay es de menos del 25%. Ese es el error que tiene, que obtuvo Taylor. Y esto está mostrando, con este ejemplo vamos a parar acá. Con este ejemplo estamos mostrando, fíjense, la potencia que tiene el análisis dimensional. Hay todo un proceso de análisis matemático que permite llegar a una ecuación de este tipo, esta que está acá. Luego, con un experimento que es necesario, uno o varios experimentos, yo puedo hacer cálculos numéricos. Los cálculos numéricos están hechos aquí abajo. Con estos cálculos numéricos yo puedo llegar a verificar que esta expresión, que este modelo teórico que yo obtuve es correcto. Si yo llego a esa verificación, puedo hacer las predicciones y sacar algún resultado útil. Ojo, no siempre tengo información del experimento. Si yo no tengo información del experimento y termino acá en esto que yo marqué en verde, el camino está hecho hasta la mitad. ¿Sí? Está hecho la parte teórica. Muchas veces, todos los experimentos que ustedes hacen sobre modelos a escalas, modelos en túnel de viento o modelos en máquinas de ensayo, son necesarios para hacer esta otra parte. ¿Sí? Y siempre se complementa lo hecho en un experimento con lo hecho en el modelo teórico. Y vamos a terminar acá. Acá yo tenía otros ejemplos más, pero no lo voy a contar ahora. Lo vamos a ver mañana. Pero esto que está acá no solo tiene aplicación para la parte de bélica, sino que tiene aplicación para cualquier cosa, cualquier proceso físico. Y es muy potente. Puede ser tedioso. Parece que es tedioso, pero todo este proceso dimensional se hace una sola vez
y después se usa. Ustedes en la vida corriente no van a hacer muchos análisis dimensionales, pero sí van a ser usuarios de estas fórmulas. Por lo tanto, tienen que saber qué significa, cómo se usan y tener una idea de cómo se obtienen para saber cuáles son las limitaciones. Aunque en muchos casos los modelos que se obtienen se pueden extrapolar. Bueno, vamos a parar acá.